o arte por el arte también, que lo... Es decir, ahí la primera novela de Onetti fue en 1930. Sí, claro. En 1930 era que estaba en total auge, estaban los movimientos de vanguardia. Y ahí voy, es decir, pero además muy comprometidos, es decir, con el otro significado del compromiso al que los autores se debían en esa época, que era ese compromiso social. Para él eso no fue importante. Él cayó preso porque simplemente que fue la única vez que se vio involucrado en un asunto político así de ese nivel, porque fue jurado de un concurso de cuentos en donde alguien criticaba a la milicia de Uruguay. Pero en ningún momento él estaba apostando por los ideales que en ese entonces estaba con lo que se estaban manifestando los escritores de la época. Es decir, que lo de él era muy personal. Él estaba bien claro en lo que quería presentar. Él estaba presentando un hombre que no entendía finalmente, que no era capaz de entender el peso de la realidad. Y como decía Eliot, que no sabía que la vida simplemente era así de cruel. Sí, pero hay una cosa interesante en la obra de Onetti. Uno no nota en la obra de Onetti un compromiso político de Onetti con la Latinoamérica de las dictaduras. Onetti es un escritor social, y es un escritor, pero social, sin meterse en esa trama política, sin hacer una crítica directa a la política. Onetti es el artista que tiene un solo compromiso, y el compromiso es el arte. Pero en Latinoamérica y en Europa, y especialmente en Rusia, en el siglo XX, hubo un tipo de escritor que se comprometió a un arte más bien político, un arte de identificación con las causas políticas. Tenemos a Jean-Paul Sartre, que es un buen ejemplo, pero el sistema comunista ruso obligaba a muchos escritores a comprometerse con el arte y hacer un arte que reflejara la situación política del país o las ideas políticas imperantes en política. En algunos países latinoamericanos se ha dado el mismo caso, no lo vamos a mencionar porque el que conoce sabe que se ha dado así. Pero este escritor, al igual que James Joyce o que Marcel Proust, tiene un compromiso con lo que debe tener todo artista, un compromiso. El compromiso es con el arte. El compromiso político es independiente del compromiso artístico. Su compatriota Mario Benedetti, por ejemplo, estuvo mucho más involucrado con esas luchas políticas que él mismo, y también es más superficial. Pero, por ejemplo, Julio Cortázar, sobre todo a última hora, el compromiso era total. El compromiso político, el compromiso por la Amnistía Internacional, el compromiso por los presos políticos, por la justicia social en general, llegó a cobrar más importancia que su propia escritura. Eso le parecía que era algo quizá egocéntrico, y él necesitaba aportar, porque él tenía para aportar, y entonces el compromiso social o político fue mucho más fuerte. No es el caso de Onetti, no es el caso de Onetti, ni muchísimo menos. Señores, ¿qué vamos a decir de los cuentos de Onetti? Vamos, estamos hablando de novela quizás, pero los cuentos vamos a la... bueno, hay una parte importante que en el caso de la Rusia de post-revolución de octubre, todos los escritores pertenecían a la Sociedad de Escritores Rusos. Entonces, expulsar a un escritor de la Sociedad de Escritores Rusos era expulsarlo de Rusia. Alexander Solzhenitsyn, Vladimir Nabokov, y así una lista interminable de escritores que de hecho murieron bajo las garras un tanto inquisitorias de la Sociedad de Escritores Rusos, porque el que no tenía un arte comprometido con la realidad de la revolución era enemigo de la revolución. Y no olvide a Boris Pasternak, el doctor Zhivago, el escritor del doctor Zhivago, que lo obligaron a renunciar al Premio Nobel de Literatura. Exactamente. Señores, vámonos a una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos conversando sobre este gran escritor latinoamericano, Juan Carlos Onetti. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Seguimos hablando sobre Juan Carlos Onetti, ese famosísimo escritor uruguayo ganador del Premio Cervantes 1980. Sí, en un libro que él escribiera que se llama Confesiones de un lector,
Onetti escribe un artículo titulado Reflexiones de un autócrata. Y él hace un análisis interesante y bastante irónico de las personas que hablan de los personajes que se les revelan en la novela. Miren lo que él dice sobre el tema. Dice, recordaremos que hace años en Buenos Aires una escritora me decía, no sé lo que me está ocurriendo, ya voy por la mitad de mi nueva novela y los personajes han cobrado vida propia, hacen lo que quieren. Cuando meses después recibimos el libro, con aprecio intelectual, los candorosos amigos de la autora no tuvimos más remedio que acordar con sus angustiadas lamentaciones. Los personajes sí que habían cobrado vida propia y se habían unido en una conspiración infame para estropearle el libro. La novela era muy mala, ya la haya escrito ella, ya los personajes. Esta dificultad o conflicto nunca se me presentó y tal vez sea una lástima porque así, sin esfuerzo alguno de mi parte, los personajes se habrían encargado de ganarme los derechos de autor, aunque privándome del placer de escribir y escribirlos. En realidad, son muchos los escritores que me cuentan, fíjese, yo lo había planeado así y me salió asá. Yo me solidarizo con sus cuitas, pero no llego a comprenderlo del todo. El autor prefija el derrotero de cada personaje. El autor soy yo y vigila para que se cumpla. Al fin y al cabo, acaban de nacer, se están educando y yo, mucho más viejo, tengo que cuidar de ellos. Son niños, no saben lo que hacen, aunque a veces les dé por monologar de manera externa o interna. Hay que apartarlos de las tijeras, los armaritos de remedios, los enchufes de fuerza eléctrica. O sea, con la ironía que él habla de estos escritores que hablan de que los personajes se les revelan y se le hacen dueño de la obra, él dice, tal cosa para mí no existe. La obra la hago yo, no mis personajes. Y pone un ejemplo extraordinario de una escritora. Es excelente. Tenemos que recordar que pasó una buena temporada de su vida fuera de Uruguay. Y vivió mucho tiempo en Buenos Aires. Él saltaba. Precisamente lo hablábamos antes, el andar saltando entre Montevideo y Buenos Aires le hacía concebir una ciudad a caballo entre las dos. Hubo un parón fuerte con la dictadura de Juan Domingo Perón. Parece que cortaron los ferries en el estuario de la Plata entre Buenos Aires y Montevideo, y eso le limitó a él mucho, el hacer un periplo subiendo Río de la Plata arriba hasta Paraguay y dar la vuelta hasta Buenos Aires, y luego por los conflictos políticos también le pasó como a muchos latinoamericanos que tuvo que emigrar. Él estuvo bastante tiempo en Madrid viviendo, y viviendo, al parecer los años que estuvo en Madrid fueron bastante gratificantes. No hemos abordado mucho de la biografía de Onetti porque nos hemos involucrado mucho en la obra o en la forma de escribir, que me parece que es más interesante, porque biografía podríamos hacer un análisis rápido, pero en realidad con el poquito tiempo que nos queda yo no sé si valdría más la pena empezar a hacer algunas lecturitas. Es mejor seguir para empaparnos un poco pues nada, aquí en la vida breve, que es quizá la novela más característica o más famosa, es que no más característica, más famosa, y también más característica. Y más compleja también, sí, eso sí. Ahí él hizo lo que quiso en esa novela. Porque hay cuentos que son mucho más fáciles, mucho más irónicos, y son fáciles de leer. Yo no sé si hemos tomado la precaución de traer alguno de los cuentos que trae cuentos, sí, hay cuentos por ahí. Pues perfecto. Cuando volvió la voz de la mujer pensé en la tarea de mirar sin disgusto la nueva cicatriz que iba a tener Gertrudis en el pecho, redonda y complicada, con nervaduras de un rojo o un rosa que el tiempo transformaría acaso en una confusión pálida del color de la otra, delgada y sin relieve, ágil como una firma, que Gertrudis tenía en el vientre y que yo había reconocido tantas veces con la punta de la lengua. Me parece que tiene una agilidad a la hora de articular las palabras excepcional. Ahí está coqueteando con una ampolla de morfina, y aunque no es descriptivo, de repente los aportes que hace para que el lector imagine esas sensaciones a mí me parecen geniales. Oscar, tú sabes que cuando yo estaba leyendo esa parte de